Muy buenas noches. 2012 cerró con la tasa de paro más alta de la historia. Casi 6 millones de personas no tienen trabajo en nuestro país. 1,5 millones en Andalucía, según los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido esta semana. Los sueldos bajan, pero sube, además del desempleo, la luz, el agua, el gas, la gasolina, el transporte, los impuestos. La cuesta de enero se ha convertido en una rampa interminable que arrastramos desde 2012 y se empinará aún más este año. Mantener el equilibrio, no caer en un abismo cada vez mayor entre ingresos y gastos. Enero termina y nos deja nuevas subidas de precios. Para muchas familias, llegar a final de mes es todo un ejercicio de acrobacia. Esta subida del IPC es la segunda consecutiva. El incremento del IPC. IPC es la abreviatura de Índice de Precios de Consumo. Mide la evolución del coste de productos y servicios básicos, aquellos que compramos con más frecuencia. Muchos suben a primeros de año. Es lo que tradicionalmente conocemos como la cuesta de enero. La cuesta lleva todo el año siendo, enero, febrero, marzo, abril. Enero se ha incrementado a lo anual y todos los meses son enero. Enero sigue siendo un mes en el que hay algunos servicios que suben de forma importante, pero ya no es lo que ocurría a lo mejor hace, a mediados, finales de los años 90. Durante todo el año vamos en una cuesta ascendente, máxime con la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de las cifras de paro, etcétera. Cada 2 por 3, cuando no es la luz, el gas, cuando no es el teléfono, la comunidad, que todo sube, pero los ingresos cada vez son menores. Porque yo, por ejemplo, he agotado ya mi prestación de desempleo y de ayuda familiar. En los últimos 12 meses, el IPC creció casi un 3%. También aumentó el desempleo, subieron los impuestos y se recortaron salarios. Es la herencia que nos deja 2012, un año duro para las economías domésticas. 2012 ha sido un año negro para los consumidores en recortes de derechos y en incrementos de determinados precios. Por un lado, el IVA, que nos lo ha subido prácticamente todo, pero por otro lado, el hecho de que ahora la sanidad sea más cara porque el acceso a los medicamentos ya les cuesta dinero a los pensionistas, más allá del que han venido pagando siempre de sus impuestos. Desde el pasado mes de julio, los pensionistas pagan el 10% de sus recetas y los trabajadores activos abonamos la mitad del precio de cada medicamento. Antes solo pagábamos un 40%. También nos cuesta más caro visitar un museo, ir al teatro, al cine e incluso las tasas universitarias, el material escolar, el comedor del colegio y las actividades de los más pequeños. Las extraescolares de por las tardes y el comedor y eso sí ha habido un gran recorte, puesto que nos han dado menos ayuda. Antes los podías dejar los 4 días de la semana a una actividad por lo menos y ahora te tienes que pensar en cuál dejarla o si prefieres recogerlo para que después vayan a un deporte, pero claro, no puedes afrontar lo que es la actividad extraescolar del colegio más el deporte fuera. En España hoy tenemos menos derechos, tenemos menos poder adquisitivo, todo o casi todo es mucho más caro por obra y gracia de políticas gubernamentales que dicen que es para sacarnos de la crisis, pero que en realidad lo que pretenden muy especialmente favorecer a una serie de intereses empresariales, de grupos empresariales como puede ser el financiero, el de la educación privada o el de las aseguradoras sanitarias. ¿Y qué nos depara 2013? El bolsillo de las familias va a continuar resintiéndose. Desde el día 1 de enero, echar gasolina es un 2% más caro. La gasolina mejor no coger el coche. Sí, porque antes llenábamos el tanque con 50 euros y yo desde luego llevaba por 75. Que me quedaba, vaya, helada. Eso es, vamos, todo. Y el transporte más pronto llegó el día 1, el día 2 ya estaba subido. No miento, el día 1. El día 1. Ya, es que de hecho subió en septiembre, octubre y ha vuelto a subir ahora en enero. Que dices, bueno, coger el autobús para ir al centro te supone ya un buen pellizquito. El billete en tren de cercanías y media distancia sube un 3%, mientras Renfe anuncia que rebajará los precios del AVE. En carretera hay que recordar que pagaremos más en las autopistas de peaje. Comprar un vehículo nuevo, ahora que el poder adquisitivo de las familias no está para lujos, es más barato que nunca. Los talleres, en cambio, desde el año pasado, suman un 4% más a las facturas de reparación.
Lo que realmente ha subido más para la economía del consumidor es la vivienda, la hipoteca. Hoy no se pagan las mismas hipotecas que hace 20 años. Los pisos subieron de una manera brutal porque la banca quería que subiera el valor de mercado virtual de los pisos para ganarle mucho más a una hipoteca. El precio de la vivienda sigue cayendo. Sin embargo, adquirir una casa nueva es más caro hoy que hace un año. Desde enero, la compra se grava con un 6% más de IVA y desaparecen las deducciones en el IRPF. Una noticia positiva. El Euribor cerró diciembre en el nivel más bajo de su historia, un 0,55%, y la tendencia es que se mantenga así en 2013. Para una hipoteca media supone un pequeño respiro de unos 30 euros al mes en las cuotas, que siguen acaparando la mayor parte del presupuesto familiar. Yo compraba una bombona de butano en 11 euros y algo. Hoy he pagado, le he dado al repartidor 17 euros. Alguien que me ajuste la cuenta, porque es que yo no estuve en el colegio y no sé de cuenta. Pero creo que será un 40% más de lo que yo pagaba en el tiempo al que yo me estoy refiriendo. Eso era en 2009. Tanto la bombona de butano como el gas natural, de momento, este trimestre mantiene sus precios. El recibo del agua sube de media unos 30 céntimos al mes y encender la luz nos costará también 6 euros más. Asociaciones de consumidores como Facua alertan de que esta subida será mayor para quienes excedan el consumo medio. Puede ocurrir a lo largo de este año 2013 el que haya 5, 7, 10 millones de familias a las que se les quite la tarifa regulada, que será un nuevo paso para eliminar totalmente la tarifa que fija el Gobierno, la que se publica en el BOE cada 3 meses. Un dato, el precio de la electricidad en los últimos 10 años casi se ha duplicado, convirtiendo las tarifas españolas en las más altas de Europa. De lo poco que cobro, tengo que pagar más por la luz, más por el butano, más por las medicinas, más por el IBI. Y entonces resulta de que parece que es algo que no es, que no es de importancia, pero si sumamos todos estos más, resulta de que yo de lo que cobro me han reducido un 30%. Quiere decir de que ya me faltan 10 días para poder llegar comiendo hasta final de mes. Difícil misión. Llenar la cesta de la compra nos cuesta un 60% más que hace una década. Tienes que disminuir en la alimentación y que tienes que coger y decir voy a hacer un puchero, porque el puchero da para 5 días. Y voy a hacer, si hago unas lentejitas para que me aguanten no sé cuántos días. Y luego tiene pues que la fruta y otra serie de cosas, vamos a empezar a comprar menos porque no nos llega. Cuando los recortes llegan a lo básico, reflejan que el cinturón ya no puede apretarse más. Antes yo me ponía, por ejemplo, la vez pasada, venía una señora, una clienta, vamos, dame medio kilo de filete de cerdo, yo me ponía a partir, mira María, que te echa 1 kilo, te da igual, sí, da igual, esto lo otro, y ahora no, ahora van 2 filetitos, un filete, 4 salchichas, 2 hamburguesas, cositas más baratas, el filetito de cerdo, el pollo también se consume algo más, y legumbres se consume bastante. Es que no hay alegría, la gente, las criaturas, no hay trabajo. Tú no llevas dinero a tu casa, pues tu mujer no puede gastar. Hombre, yo en la cesta a lo mejor lo noto menos eso, porque como en casa de mi madre, con lo cual no compro tanto. Estamos nosotros, las personas mayores, todavía teniendo que llevar un peso familiar y en muchísimos casos, pues con el regreso de los hijos, los yernos, ¿no? Es decir, o los nietos a las casas por las duras circunstancias económicas en las que nos encontramos. Tirando mucho de los abuelos paternos, maternos, quien tenga, por parte y parte. Yo, gracias a Dios, ha sido por parte y parte, porque mi marido también lleva 7 meses parado y anteriormente trabajando 1 año y pico sin cobrar. Los mayores son el colchón de subsistencia de muchas familias, los únicos con ingresos en hogares que ya tienen a todos sus miembros en paro. Estos 6 millones de parados que hay son nuestros hijos o nuestros hermanos, no son personal que viene en Marte, son de aquí, que los conocemos, incluso viven en nuestra casa. Sus pensiones también se han revisado en enero. Las de menos de 1.000 euros suben un 2% al mes y el resto un 1%, por debajo en ambos casos de lo que se incrementa el coste de la vida. Esta disminución de capacidad económica de miles y miles de personas, que somos las personas que vivimos en los barrios, las personas que tenemos una economía pequeñita, compramos menos. Entonces, como no me llega, no compro un perfume que yo le regalaba a mi hija o a mi mujer. O no compro el ramo de flores porque ya no me llega, antes tengo que comprar pan. Y entonces con eso estamos despidiendo sin querer
al hijo de mi vecino, a la hermana de mi amigo, porque claro, hay menos consumo que en estos comercios y entonces van cerrando. Un triste círculo que hoy nos condena a seguir caminando en el alambre. Stop this world, let me off. There's just too many pigs in the same trough. En los últimos años se han desarrollado en nuestra comunidad cientos de campañas solidarias, muchas veces para tratar en el extranjero enfermedades de niños que obtienen fondos a base de recopilar tapones de plástico para reciclar. 200 euros la tonelada, un camión lleno hasta arriba es lo que se obtiene. Parece poco si tenemos en cuenta el trabajo que lleva a reunir toda esa cantidad de plástico. ¿Dónde terminan los tapones? ¿Llegan a su destino? ¿Se pide dinero algunas veces para tratamientos no adecuados? Nos preguntamos estas cuestiones y hemos tratado de responderlas. Cressy se ve muy sola. Lleva 4 años recogiendo montañas de tapones. Ahora colabora con una asociación de apoyo a personas con discapacidad. Javier le dedica 3 o 4 horas al día a recolectar estos pequeños trozos de plástico, mientras su mujer se dedica enteramente a la terapia de su hijo Gonzalo. En la asociación Duchenne, una enfermedad degenerativa sin tratamiento hasta el momento, necesitan 50.000 euros para las líneas de investigación abiertas. Como ellos, y solo en la capital, hay media docena de campañas con fines semejantes y todos pidiendo a las familias que no tiren a la basura los tapones de plástico de los envases. Por ello, hace apenas 2 meses nació la asociación Tapones Solidarios del Sur, para coordinar esfuerzos, evitar pisarse las zonas y buscar el máximo volumen posible. La idea es evitar a estas familias que tienen sus problemas particulares el tener la preocupación de montar estos puntos de recogida, de acudir a esos sitios para recoger estos tapones y de buscar la fábrica que les recoja esos tapones. Cressy es la que más agradece esta coordinación. Consiguió el dinero necesario para un salvaescaleras que necesitaba una amiga y después, como la gente seguía dejando los tapones en los mismos sitios, pensó en colaborar con AFADI, una asociación de ayuda a personas con discapacidad. Ayer mismo empecé a las 10 de la mañana y fueron las 2 menos cuarto. Y ahora AFADI me van a descargar un poquito el trabajo. Lo que van a hacer ahora es que varios padres se van a encargar de ir a un centro educativo a recoger los tapones para yo no hacerlo sola. Tenemos una serie de talleres para estos niños, como son la fisioterapia para los niños que tienen parálisis cerebral o problemas de movilidad. Tenemos también sesiones de logopedia para los niños que tienen dificultades de habla. También hacemos con ellos actividades de ocio y tiempo libre. Las subvenciones que veníamos recibiendo de distintos organismos públicos, Diputación, Consejería de Igualdad, de Salud, de un montón de organismos distintos del Ayuntamiento de La Rinconada, muchas de ellas ya no están. Prácticamente hace como 2 años que no recibimos nada. Entonces se va sustentando pues con muchas cosas que en el día a día vamos inventando. Ahora vamos a hacer los cactus en los colegios, los tapones que también ahora nos va a venir muy bien su colaboración y vamos inventando un poco para sacar recursos y poder no tener que suspender los servicios con los niños. Que cuesta un trabajito juntar los tapones y luego el problema nuestro es el transporte, porque juntar tapones, que te lleguen los tapones, es fácil, el problema es almacenarlos. Este problema se ha solucionado sobre la marcha, cuando el Ayuntamiento de La Rinconada ha dispuesto unos contenedores en el almacén municipal y la posibilidad de prestar algún camión para el traslado a la fábrica. La infraestructura que hace falta para mover estos volúmenes y sobre todo el tiempo y las personas implicadas hacen muy difícil encontrar la rentabilidad, al menos la rentabilidad vista con ojos mercantiles. Gonzalo nació con parálisis cerebral. Su familia y 4.000 personas en las redes sociales donan tapones en distintos puntos de España. Y cuando nació Gonzalo y lo vi, yo se lo prometí: Gonzalo, de esta te tengo que sacar, macho. Tú no te mereces estar así, nosotros tampoco, pero te vamos a ayudar como sea. Y se lo prometí y lo tengo que hacer. Los padres de Gonzalo necesitan 30.000 euros anuales para las distintas terapias paliativas por las que tiene que pasar su hijo. Después de buscar en Andalucía y el resto de España los mejores médicos y fisioterapeutas, se fueron a Estados Unidos e Italia, donde encontraron el método Domán de la Cato. Lo conocimos a través de la Fundación Bertín Osborne y bueno, decidimos probar viendo los avances que había hecho el hijo de Bertín.
Allí hemos encontrado una mejoría, Gonzalo, en movilidad. Gonzalo apenas se movía cuando nació, debido a la gran falta de oxígeno que tuvo, tiene una lesión cerebral severa. Entonces decidimos ir a probar, porque aquí veíamos avance, pero muy poco avance. O sea, Gonzalo apenas se movía. Entonces empezamos a probar este método, haciendo los ejercicios que hacía, y vimos un avance en Gonzalo en apenas 3 meses, de no arrastrarse apenas nada a arrastrarse casi 200 metros diarios, ¿no? Es un método que funciona, pero necesita otros complementos, que son los que realizamos aquí en España, ¿no? Ahora viajan cada 6 meses a Italia para seguir recibiendo este tratamiento, una terapia conocida también como el método Filadelfia, que tiene entre sus detractores a la Academia Americana de Pediatría y a otra serie de organizaciones que también han emitido serias advertencias acerca de la eficacia de esta terapia. Entre ellos figura el Comité Ejecutivo de la Academia Americana de Parálisis Cerebral, la Asociación Canadiense para los Niños Retrasados, la Academia Americana de Medicina Física y Rehabilitación, la Academia Europea de Niños con Discapacidad y la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría. Se duda seriamente de su base científica y se advierte de la quiebra económica y psicológica de las familias que pasan por sus manos. Nos enfrentamos con cierta frecuencia, suelen ser casos de niños mayoritariamente, en el que vemos que hay una acuestación a través de distintos medios, ahora los tapones de plástico, antes ha habido otros, los festivales taurinos, etcétera, intentando buscar fondos para recibir un tratamiento que solo existe en alguna parte del mundo, con mucha frecuencia en Estados Unidos, un tratamiento que suele ser muy costoso y que se hace sistemáticamente en un hospital privado. Fíjese, como les decía, no existen tratamientos que solo estén disponibles en una parte del mundo. Cuando un tratamiento es eficaz, la medicina moderna, los países avanzados, los mecanismos de transmisión entre profesionales hacen que inmediatamente se expanda esta opción, y todo lo contrario, cuando hay tratamientos eficaces, enseguida están disponibles en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, ahí lo que se suele mezclar es una combinación peligrosa de generalmente un diagnóstico irreversible de una enfermedad que no tiene tratamiento, que puede tener un mantenimiento pero no tiene tratamiento, unos padres angustiados que quieren hacer algo más por su hijo y que no se conforman con ese diagnóstico de imposibilidad de mejora o de curación, y algunos centros sanitarios, con frecuencia privados, que en ocasiones, no con demasiado escrúpulo, pues ofertan de una manera, con un exceso de expectativas, soluciones de tratamiento que con frecuencia son tratamientos desesperados, con una baja efectividad, por no decir nula, y que implican un coste muy elevado. Y en ese sentido pues, tenemos experiencia de casos de personas que han viajado para después someterse a un tratamiento que después no le ha producido ninguna mejora, pero sí ha producido un gasto muy importante, no solo en dinero, sino con mucha frecuencia en tiempo. A veces ha producido la pérdida de empleo de alguno de los miembros de la familia o de todos. Es correcto. En España hay terapias adecuadas. El problema es que cada lesión de cada niño es distinta, no hay 2 lesiones iguales. Y a cada niño le funciona mejor una terapia que otra. Por eso hay tantas terapias, ¿no? Entonces, buscando los mayores resultados en Gonzalo y en el menor tiempo posible, porque cada día que pasa, si no Gonzalo no avanza, es como si retrocediera, o sea, el tiempo va en su contra. Pues intentamos buscar, digamos, probar con otra terapia, que en este caso es una terapia americana, que tiene una sede europea en Italia, y que, bueno, decidimos probar a ver qué tal, porque una terapia es muy completa, porque no solamente toca el aspecto físico de los niños, ¿no? que es la mayoría de los niños donde está afectado la parte física y el habla, sino que también toca la parte intelectual, la parte social, nutricional y respiratoria. Si en Andalucía no se encuentran los remedios adecuados, hay otras alternativas para que el enfermo tenga atención gratuita fuera de nuestra comunidad. El año pasado hubo 1.500 pacientes andaluces que salieron de Andalucía a recibir un tratamiento que había fuera de nuestro centro, y por cierto recibimos 6.000 pacientes del resto de España que necesitaban un tratamiento que estaba disponible en Andalucía pero no estaba disponible. Por tanto, no resulta lógico, resulta de entrada extraño cada vez que nos enfrentamos ante que hay una demanda de alguien que necesita un tratamiento, cuando la realidad es que debería haberse atendido por el mecanismo ordinario. José María es el presidente de la asociación Duchenne Parent Project. Coordina una campaña de recogida de tapones en toda España, pero no para nadie en concreto. No, ahora mismo no. Simplemente estamos buscando para que se conozca lo que es la asociación, se conozca lo que es la enfermedad y podamos conseguir el proyecto que estamos intentando llevar a cabo.
Ahora mismo estamos buscando aproximadamente unos 50.000 euros para ayudar a los que son los investigadores y financiar parte de esta investigación. Esta enfermedad, catalogada como de las raras, no tiene cura conocida. Afecta a las células de los músculos de los niños enfermos. La debilidad muscular progresiva lleva a problemas médicos graves. Hay alrededor de 20.000 casos nuevos en el mundo cada año. Con 1.000 kilos se recaudan 250 euros por tonelada. Con eso, como puedas comprender, no podemos financiar tampoco nada. Además, ya no es la tonelada en sí, si ya no es el volumen que ocupa, que realmente el volumen triplica la cantidad que pueda suponer una tonelada de otra materia. En la Asociación de Tapones Solidarios del Sur han conseguido ya el volumen suficiente como para llenar un camión y una furgoneta. Para estas 3 familias y otras 2 más. 25 días de recogida intensiva. El Ayuntamiento de Dos Hermanas les ha prestado el punto limpio para su almacenamiento y el camión para su traslado a la fábrica. La ilusión es evidente ya en el momento de la carga. Tras pesar la mercancía y descargar las enormes bolsas donde está el botín, llega el momento de cobrar. En esta fábrica pagan 200 euros la tonelada, en otras pueden llegar a pagar hasta 250 euros. 290 euros a repartir entre 5 proyectos solidarios. La tonelada de plástico reciclado, ya cortado, seleccionado y limpio, lo venderá esta empresa a un fabricante de cajas de frutas a 400 euros, el doble de lo pagado a estas familias. Y visto el trabajo y el esfuerzo requerido, además de las contraindicaciones de algunos de los tratamientos financiados con estas campañas, cabe preguntarse el porqué de estos mecanismos solidarios. La reciente polémica por el indulto a un conductor suicida condenado a 13 años de cárcel por causar la muerte de un joven de 21 años ha reavivado el debate sobre el abuso de esta medida de gracia que concede el Gobierno. Todos los que ha habido en democracia han utilizado esta fórmula, que se apoya en una ley muy antigua de 1870. Varias asociaciones de jueces piden la modificación de la figura del indulto para que sea aplicado solo en casos socialmente justificados y para que el Gobierno dé explicaciones cuando lo concede, cosa que actualmente no sucede. En el siguiente reportaje analizamos el funcionamiento de este mecanismo y exponemos 2 casos en los que se ha aplicado últimamente el indulto en Andalucía. Indulto no es sinónimo de amnistía. Cuando el gobierno indulta, perdona el cumplimiento de la pena impuesta por un juez, pero no anula la culpabilidad, solo el castigo. La teoría establece que el indulto debe estar claramente justificado. En la práctica, sin embargo, la opinión pública presencia con sobresalto indultos aparentemente injustificables. ¿Cuándo y por qué es necesario el perdón? La respuesta es compleja, pero el debate está abierto. Esta imagen recorrió las redes sociales y dio la vuelta al mundo. 4 Mossos Escuadra apalean sin descanso a un detenido en la sala de interrogatorios de una céntrica comisaría de Barcelona. Fueron condenados por un delito de torturas y se les inhabilitó para ejercer como policías. Sin embargo, fueron indultados a pesar de que el tribunal que les sentenció se opuso frontalmente y en 2 ocasiones a esta medida de gracia. Fíjese, es que no tan solo en una ocasión, sino en 2 ocasiones se indultan a algunos policías que precisamente lo que realizan o cometen es un delito de tortura. Además, no tan solo supone un ataque a la división de poderes, que va mucho más allá. La inmensa mayoría de los policías, ya sean nacionales, guardias civiles, autonómicos, policías municipales, cumplen estrictamente la ley. Y con el delito de tortura, que es uno de los más execrables que puede cometer un funcionario público policial, precisamente se está diciendo o se está mandando el mensaje a la policía que se tiene manga ancha. El caso de los Mossos provocó que 200 jueces de todo el país firmaran una declaración conjunta en la que denunciaban la injerencia del Ejecutivo en un proceso penal
y exigían la revisión a fondo del modelo actual de indulto, una medida de gracia que fue promulgada en 1870 y que desde entonces concede al gobierno la facultad de reducir e incluso de dejar sin efecto la pena impuesta a un condenado. La extinción total o parcial de la responsabilidad penal se aprueba en Consejo de Ministros, lo sanciona el Rey y aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado en forma de Real Decreto. Fíjese si hay que modificarla, que yo creo que es de las pocas decisiones, tanto del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, que no necesitan ninguna motivación. El Gobierno no tiene que motivar por qué razón concede un indulto a una persona, ni tampoco tiene razón por qué no la concede. Cuando en democracia las luces y los taquígrafos tienen que estar en toda decisión pública. Sea o no una rémora del pasado, lo cierto es que ya en democracia todos y cada uno de los gobiernos han utilizado esta medida de gracia. Desde 1979 hasta hoy, el Poder Ejecutivo ha concedido casi 17.000 indultos, y eso apenas supone el 5% de las peticiones que se han tramitado en los últimos 34 años. El indulto está totalmente anclado en el pasado. Tan solo se puede comprender cuando el indulto es motivado por el gobierno de turno. No puede ser en absoluto una medida de gracia gratuita, discrecional y que puede ser, precisamente por no ser motivada, considerada como arbitraria. Los indultos concedidos abarcan la práctica totalidad de los delitos y casi siempre se trata de un perdón parcial para evitar que el condenado ingrese en prisión o para que salga de ella antes de tiempo. Sin embargo, un reciente informe publicado por el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Alicante pone de manifiesto que cuando hablamos de políticos y funcionarios condenados por prevaricación, cohecho o malversación, el indulto supone también la anulación de la condena de inhabilitación para ocupar cargo público. En los últimos 13 años, la mitad de los funcionarios o políticos condenados, 225 en total, han vuelto a su puesto como si nada hubiera ocurrido. Son episodios que, a juicio de los expertos, promueven una peligrosa imagen de impunidad en medio de una grave crisis económica y social. Sí, hay que tener mucho cuidado porque la sociedad está en un momento muy delicado y los mensajes que tiene que recibir son más de seriedad y de equidad en todo lo que se hace. El indulto a un kamikaze que fue condenado a 13 años de prisión tras provocar la muerte de un conductor en Alcira, en Valencia, ha reavivado una controversia que ya se había agudizado tras conocerse los casos de políticos y banqueros condenados y más tarde rehabilitados. Una circunstancia que ha puesto sobre la mesa el debate sobre qué indultos están justificados y cuáles no. Hombre, que indulten a personas que se haya demostrado que eran torturadoras de algunos ciudadanos, si eso no lo puedo contemplar bien, igual que no puedo contemplar bien indultos a banqueros, que no solo ha sido con este gobierno, sino con gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque enseguida tengo que hacer la comparación. ¿Con quién comparo? Pues con multitud de chavales jóvenes, muchos de ellos que a consecuencia de las drogas, bueno, pues tuvieron algunos percances en su vida. Se solicita el indulto y la mayoría de las veces se deniega. El caso de Santiago García se ajusta a este perfil. Este joven de Lepe fue condenado a 1 año de prisión por un delito de robo con alunizaje que cometió en 2008 cuando era toxicómano y padecía brotes psicóticos como consecuencia del consumo de drogas. Se rehabilitó, tiene familia y tenía trabajo cuando, hace 4 meses, ingresó en la cárcel de Huelva por un delito que cometió hace 6 años. Mi hermano iba con su cara agachada, diciendo despídete de mis niños, despídete, porque en ese momento ella no estaba allí, despídete de mis niños que ya me voy, ya no hay tiempo a llegar, dale un besito a la Marisa, dale un besito a mis niños, por favor, dile que hace lo que podáis y a público lo que me ha pasado. Y ahora le han venido todas las cosas. Cuando ya tiene 2 niños y está rehabilitado, vamos, completamente, porque tenía su trabajo, no tomaba nada de droga, que le han hecho las pruebas en prisión de si tomaba droga, le ha salido que no. Yo no esperaba de que iba a pasar eso. Y mis niños igual cuando vino que el padre no lo vio un día, otro día, pues ya entró mi niño con fiebre, se llevó 2 semanas con fiebre. Con mi niña le echa mucho de menos a su padre, porque era muy apegado a su padre, mi niña. Y mi niño igual, mi niño dormía con él, se bañaba con él, todo. Y ahora pues tiene que dormir mi niño con un cojín que tiene la foto de él y que sale con él cuando es chiquitito. Y duerme con la foto del cojín. Dice que su papá está trabajando,
que ahora no lo ve porque está trabajando fuera en los cristales dice él, los cristales el locutorio, donde él lo ve por cristales. Y cuando va dice que su padre está en los cristales y que va a venir pronto. Los jueces estamos regidos por el principio de legalidad y precisamente no podemos en absoluto, por razones, causas que no han sido probadas en el proceso, disminuir la pena o absolver a una determinada persona. Ahora bien, cuando la pena la consideramos desproporcionada, cuando la pena no cumple ninguna finalidad de prevención, tanto general para el ciudadano como la especial para el penado, y cuando la persona sobre la que se va a aplicar o se va a cumplir la condena es otra, como puede ser en el caso de este chico de que estamos hablando, pues sí que existe el derecho a gracia, sí tiene su razón de ser. Cuando una familia está pendiente de un indulto de un hijo que hace 5, 6 o 10 años cometió un delito y que luego por avatares de la vida ha sido condenado después de estar más que rehabilitado, obviamente tiene que entrar en prisión. Si el indulto no llega, está claro que la familia se indigna, pero no solo la familia, es un entorno muy amplio. Marisa y Rafi tienen el respaldo del Ayuntamiento de Lepe, del empresario que contrataba a Santiago, pero sobre todo cuentan con el apoyo directo de la vecindad. No en balde y en apenas 2 semanas, la familia de Santiago logró reunir 3.000 firmas apoyando el indulto. Es que nadie del pueblo se lo cree. Todo el mundo dice lo mismo, que porque ha entrado ahora con lo bien que estaba, todo. Incluso vecinas que lo conocen desde chiquititos lloran y todo cuando se lo contamos porque les da mucha pena de que ahora que estaba bien, que ya estaba cambiado de lo que era antes, la ha venido otra vez, como que piensa la gente de que ahora por meterlo en prisión va a caer otra vez a lo que estaba antes. Eso es el miedo que tenemos nosotros, de que cuando salga a lo mejor caiga otra vez por estar allí dentro, que eso lo tenían que haber hecho cuando lo hizo, no ahora. Hola Irene. Buenas. Mira, que venimos con lo de la firma de mi Santi, mujer, para que nos eche una firmita, ¿sabes? El impacto que te produce que esa persona que ha hecho un esfuerzo inmenso entre en prisión parece un dislate. El Ministerio de Justicia recibe anualmente alrededor de 6.000 peticiones de indulto, pero apenas se conceden de media unas 400 por año. La resolución favorable de un indulto ronda los 9 meses, aunque hay casos que llegan tan tarde que casi coinciden con el fin de la condena. Ese es el caso de Homa Hokman, el ciudadano kurdo con pasaporte sirio que en febrero de 2010 lanzó un zapato al primer ministro turco Erdogan durante una visita oficial a Sevilla. ¡Viva Kurdo! ¡Viva Kurdistán! 1 o 2 segundos estuve en el suelo, había mucha guardaespaldas, Policía Nacional. Cuando estuve en el suelo le llamé asesino, respeta el derecho humano, viva Kurdistán, Kurdistán libre. Entonces uno de su escolta ha metido sus dedos en mis ojos y me ha cerrado la boca. Puso una esposa en mis manos y me llevan a la coche de policía. Y luego me fui a comisaría, digo, a lo mejor, bueno, 3, 4 meses o 6 meses me van a dejar libertad, da una multa. Hokman fue recluido de inmediato, juzgado con prontitud y condenado a 3 años de prisión. ¿Tu familia está hablando de Dios? Llevo más de un mes intentando hablar con ellos, no es posible. Ahora bien. Vale, pasa allá. 11 kurdo. Vale, muy bien. Hubo una decisión rápida de la jueza que instruyó el asunto de mandarlo a prisión y en muy poco tiempo se terminó la instrucción y se le acusaba de 2 delitos, uno de atentado contra la autoridad y otro de un delito contra la comunidad internacional, que es quizá la parte más pintoresca. En principio, tirarle un zapato a alguien es un comportamiento que si lo hubiera realizado probablemente yo o cualquier otro ciudadano de aquí, pues no hubiera sido más que un juicio de falta si acaso. Yo no esperaba por un delito tan chico iba a ser una condena tan grande. Sí, la condena a ojos de cualquiera es abusiva. De hecho, podemos comparar el asunto con el del periodista iraquí que le tiró un zapato a Bush, que estuvo condenado solamente a 2 años. Estamos hablando de Irak en situación de guerra. Además, el periodista iraquí cumplió efectivamente 1 año de prisión, mientras que Hokman Homa cumplió 2 años, 8 meses y algunos días. Hokman obtuvo el indulto y salió de prisión el pasado 21 de noviembre, cuando ya había cumplido casi toda la condena. Ha pedido asilo político para evitar que le extraditen a Siria, donde teme que sea condenado a muerte por su oposición al régimen de Bashar el-Assad. Pues lo lógico es que se le concediera, teniendo en cuenta que no concede el asilo prácticamente
sería una aberración jurídica que además lo mandaría a una situación absolutamente fatal. Miguel, ¿qué pasa, hijo? Mientras tanto, la familia de Santiago no pierde la esperanza. Su compañera y su hermana han pasado la Navidad con el alma en vilo esperando un indulto que aún no ha llegado. Santiago tiene un trabajo asegurado en cuanto salga de prisión, pero no sale. El tiempo pasa y las dificultades económicas aumentan. Ni trabajo, ni ayuda, ni nada. Yo me he tenido que ir a vivir en casa de mi suegro porque vivía de alquiler. Y con mi suegro, con la paga de mi suegro y la de mi suegra, que son 426 euros cada uno. Ellos pagan 400 de alquiler, luz y agua y la comida de todos nosotros, la ropa que le hagan falta a mis hijos, lo que sea. Y no llegamos a nada. Que lo que hay es que reconsiderar especialmente los indultos que tienen más un carácter social que los que tienen carácter de delito económico o, en el caso de policías, el que han infringido la ley. Cuando esto solamente se aplica a casos de corrupción policial o de corrupción política, pues verdaderamente creo que se está desnaturalizando la medida de gracia que supone la concesión del indulto. Las normas se cambian por la presión y la denuncia social. Y creo que es importante que la sociedad civil reaccione y que dentro de, por supuesto, mecanismos pacíficos y legales, pues que se presione al gobierno para que se modifiquen estas normas que la ciudadanía no entiende. Poco antes de la emisión de este reportaje, cuando todo parecía eternizarse, la audiencia de Huelva aceptó la puesta en libertad de Santiago a la espera de un indulto que parece ya inminente. ¿Qué pasa? Estoy fuera. No pasa siempre, pero a veces, solo a veces, desde lo que parecía un callejón sin salida, un nuevo camino se abre. Muchas personas en la misma situación de Santiago no han tenido tanta suerte y esperan impacientes ese indulto que no llega. No llega en su caso, en otros, como hemos visto en el reportaje, menos justificados, sí. Terminamos. La próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.